A ver, estos asistentes de voz ya son parte de nuestro día a día, ¿verdad? Les pedimos canciones, que nos digan el tiempo, lo típico. Pero, ¿alguien se ha parado a pensar en lo que escuchan de verdad? No cuando les hablamos, sino en los silencios, en esas conversaciones que creemos que son totalmente privadas. Y claro, es súper cómodo, pero esa comodidad tiene un precio. Y a veces ese precio es ni más ni menos que nuestra tranquilidad. Porque, ojo, existen casos documentados que no son simples fallos técnicos, son historias que se meten de lleno en un territorio, bastante más oscuro y perturbador. Y es justo ahí, en ese territorio tan oscuro, donde la pregunta es inevitable. ¿Qué narices graba Alexa cuando no le estamos haciendo caso? Pues bien, hoy vamos a meternos de cabeza en los casos más escalofriantes que se conocen para intentar encontrar una respuesta. Venga, empezamos. Nuestra primera parada en este viaje a lo desconocido son los que llaman fantasmas en la máquina. Ya saben, esos momentos en los que la tecnología parece que tiene vida propia, que hace cosas que sencillamente no tienen ninguna lógica. Vamos con el caso número 7. Esto nos llega desde California. Imaginen la situación. Un usuario revisa su historial de grabaciones y se encuentra con algo que le hiela la sangre. Su Alexa se había activado completamente sola. Y lo único que se oye es una voz, muy grave, de hombre, diciendo una única palabra: hola. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí. ¿Qué va? Segundos después se graba otra voz, esta vez de una mujer como lejana que pregunta: ¿qué eres? Lo más flipante de todo esto es que las dos frases aparecen en el historial de comandos, como si alguien se las hubiera dicho a propósito al aparato. Y no, esto no es un caso aislado, para nada. Hay decenas de personas que han contado experiencias parecidas. Alexas que susurran nombres en plena noche, concretamente a las 3:17 de la madrugada, o que de repente contestan a preguntas que nadie, absolutamente nadie, ha hecho. Es como si estuvieran hablando con alguien, invisible, en la misma habitación. Pasamos al caso número 6, y esto ya parece sacado de una peli de espías, de verdad. En 2019, unos investigadores descubrieron algo alucinante, que se puede controlar una Alexa a distancia con un simple puntero láser, sin decir ni una palabra, ¿eh? Desde 100 metros, se pueden abrir cerraduras, hacer compras sin permiso o, y esto ya es lo que da más miedo, tomar el control de otros aparatos de la casa. Vale, hasta ahora hemos visto fallos técnicos, ¿no? Esos fantasmas en la máquina, pero ahora la cosa se pone mucho más oscura. Ahora entramos en el factor humano, cuando la tecnología deja de ser un fallo y se convierte en un arma, en manos de gente con muy malas intenciones. Pensemos en esto por un momento. Estar en casa, el lugar donde se supone que hay seguridad, y que de repente se enciendan las luces solas, que la música empiece a sonar a tope y se oiga la voz de una expareja amenazando de muerte. Pues esa fue la auténtica pesadilla que vivió Shelby Lillow, una chica británica. Su exnovio usó el acceso remoto de Alexa para aterrorizarla desde otra ciudad. El caso de Shelby, la verdad, nos obliga a plantearnos una pregunta bastante incómoda. Porque, a ver, en este mundo en el que compartimos el acceso a todo con parejas, con amigos, ¿quién de nuestro pasado podría tener todavía una llave digital a nuestra vida? ¿Quién podría estar escuchando ahora mismo? Vamos con el cuarto caso. Y aquí el peligro es de otro tipo, muy diferente. Una madre le preguntó a su Alexa sobre la crisis climática. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta la dejó de piedra. Resulta que la información venía de un artículo de Wikipedia que había sido manipulado por trolls. Pero lo gordo de este incidente es que destapó una verdad que da pánico. Alexa no tiene ningún tipo de filtro moral. Repite lo que pilla por internet sin más. Y ya ha habido casos en los que ha llegado a sugerir a la gente que tome decisiones fatales. Y ahora la historia da un giro de 180 grados. Olvidémonos por un momento de los fallos y del acoso. Ahora nos metemos en un terreno muchísimo más oscuro. Un terreno donde Alexa no es la herramienta del crimen, sino el único testigo de los actos más violentos que puede llegar a cometer una persona. Nos vamos a Florida año 2019. Una discusión de pareja que se va de las manos. En un momento de rabia, Terrance Peterson Jr. ve cómo su mujer le quita el dispositivo a Alexa. Su reacción, inmediata y brutal. Saca un arma y le pega un tiro directo al Echo Dot. Era la primera vez que un asistente de voz se convertía en el blanco de la violencia armada. Si en el caso anterior Alexa fue la víctima, en el que viene ahora se convirtió en el único testigo. Viajamos a New Hampshire, 2017. 2 mujeres son asesinadas a sangre fría en su casa. Y allí, en medio de la escena del crimen, hay un dispositivo Echo, grabando, en silencio. Por primera vez en la historia un asistente de voz era testigo de un asesinato. El fiscal del caso lo tuvo claro. Esas grabaciones eran la clave. Se las pidió a Amazon. Lo que había ahí dentro era tan horrible que nunca se llegó a hacer público.
Pero lo realmente importante es que se admitieron como prueba en el juicio. Y es aquí, justo aquí, donde la historia de la justicia cambió para siempre. El testimonio mudo de Alexa fue fundamental para que el asesino acabara condenado a la pena de muerte. Y con esto llegamos al número 1, al caso que encabeza la lista, el más perturbador de todos. Porque si en el anterior Alexa fue un testigo silencioso, en este se convirtió en la cronista, en tiempo real, de la brutalidad y la locura de un asesino. Estamos en octubre de 2022. La casa de Daniel y Angie White es un auténtico infierno de gritos, de insultos. En medio de toda esa violencia, Daniel le da una orden a su dispositivo. Una orden que quedaría grabada para la posteridad. Alexa, apaga la tele. Justo después de matarla, justo después de cortarle el cuello, dio una segunda orden. Una orden que revela hasta qué punto llegaba su maldad. Alexa, enciende la luz. No había ni una pizca de remordimiento. Solo una curiosidad, macabra. Quería ver bien lo que había hecho. Y es aquí donde el caso se vuelve simplemente insoportable. Porque Alexa lo grabó absolutamente todo. Grabó los insultos, grabó las frases que hielan la sangre, grabó el tono de voz de Daniel, que no era de arrepentimiento, sino de una excitación monstruosa. Y por si fuera poco, según los informes, llegó a grabar sus gemidos de placer. Cuando pusieron ese audio en el juicio, el horror fue tan grande que varios miembros del jurado se derrumbaron. Bueno, este viaje por estos casos nos ha llevado desde simples fallos técnicos hasta los crímenes más atroces que uno pueda imaginar, y nos ha dejado clara una verdad bastante incómoda. Alexa ya no es solo un cacharro, se ha convertido en una especie de nuevo compañero de piso, uno muy silencioso, que lo ve todo y lo oye todo, desde los secretos más íntimos hasta los impulsos más violentos. Y así llegamos al final de este recorrido. Sí, pero no al final de la historia. Porque la pregunta de verdad no va sobre los casos que hemos visto. Va sobre ese dispositivo que quizás ahora mismo está en alguna casa escuchando esto. La próxima vez que alguien se fije en ese pequeño cilindro que tiene en la estantería, que se pregunte, ¿qué es eso realmente? ¿Un simple electrodoméstico? ¿Un espía silencioso? ¿O quién sabe, un futuro testigo en contra?